Los legisladores Juan Espinal, Carolina Arbeláez y Cristian Garcés dicen que llegó la hora de conocer si el presidente Petro tiene alguna enfermedad grave. Congreso. Atención, dos partidos políticos se unieron para pedirle al presidente Gustavo Petro que se realice un examen médico. Quieren saber si es apto para el cargo. En el Congreso pedirán al presidente Gustavo Petro un completo examen médico para determinar si tiene algún problema físico que le impida estar en la Casa de Nariño. Gente, se confirma que el guerrillero estará enfermo, pobrecito, el guerrillero estará enfermo. Eso es un montaje, gente, no le crean nada a esa rata criminal. Gustavo Petro no va, deja plantado a su gente, a sus mamertos, porque quienes van a esas reuniones son lagartos de izquierda comunista, amando al guerrillero asesino. Gustavo Petro no va a las reuniones, ¿sabe por qué? Porque se la mantiene borracho y metiendo perico. Gustavo Petro es un consumidor de cocaína. Hoy se confirma, gente, el guerrillero asesino no va a ningún sitio porque se la mantiene borracho y empepado. Este guerrillero ahora saldrá a decir que es que está enfermo. Recordaremos, gente, en Colombia los médicos venden cualquier dictamen médico, lo venden. Y pueden salir a decir que es que está enfermo. Falso. No les crea a estos criminales. Gustavo Petro es un consumidor de cocaína. Gustavo Petro es un psicópata. Es una rata, porque recordemos que se robó las elecciones con plata de narcotráfico. Gustavo Petro y Francia Márquez, financiados por los grupos terroristas del ELN y de las FARC. Hoy no hay que creerle al guerrillero que estará enfermo, que según están pidiendo unos exámenes médicos, pero recordemos, los médicos son los más corruptos. Los médicos por dinero hacen un dictamen falso y no hay que creer en esos dictámenes de los médicos más aliados del propio guerrillero asesino. Gustavo Petro es un consumidor de cocaína. Los legisladores Juan Espinal, Carolina Arbeláez y Cristian Garcés dicen que llegó la hora de conocer si el presidente Petro tiene alguna enfermedad grave. Congreso. Atención, dos partidos políticos se unieron para pedirle al presidente Gustavo Petro que se realice un examen médico. Quieren saber si es apto para el cargo. En el Congreso pedirán al presidente Gustavo Petro un completo examen médico para determinar si tiene algún problema físico que le impida estar en la Casa de Nariño. La última palabra la tendrá el Senado. El país está preocupado por el presidente Gustavo Petro. En 13 meses de gobierno ajusta más de 85 desplantes en diferentes escenarios nacionales e internacionales. En la Casa de Nariño nadie sabe nada. Ninguno de los funcionarios tiene control sobre la agenda del mandatario. Casa Militar encargada de la seguridad tampoco tiene información anticipada y todo cambia a última hora. El desplante más reciente del presidente Petro fue con la comunidad en Cartagena y con los empresarios de la ANDI en el cierre de la asamblea. En 79 años de historia, nunca un mandatario los había dejado metidos. Un cambio en su agenda fue la escueta explicación de María Paula Fonseca, jefa de prensa de Presidencia, a los periodistas que cubren la Casa de Nariño. No lograron tener más respuestas y no quedó claro si Petro tuvo otros asuntos por atender y seguramente Fonseca, como pasa con todos los funcionarios, tampoco los conocía. Contexto. ¿Qué le pasa a Petro? J.P. Hernández cuestiona las ausencias del presidente en eventos nacionales e internacionales, pero el tema está pasando de castaño a oscuro. En los pasillos del Congreso se rumorea que la condición médica del presidente Gustavo Petro no es la mejor, que algo podría estar pasando y que, por supuesto, se está escondiendo a los colombianos.
El senador J. P. Hernández fue más allá e indicó que los rumores sobre el mandatario, incluso, indican de una supuesta adicción. ¿Tiene algún tipo de adicción el presidente de la República que no le permite estar físicamente al 100% para responderle al país? Se pregunta el senador de la Alianza Verde, Carolina Arbeláez, representante de Cambio Radical. El riesgo para el país. Si cualquier presidente tuviera una adicción sería muy alto por las decisiones que debe tomar. En sus manos están asuntos de seguridad nacional y podría asumir posturas equivocadas. Aunque no hay confirmación sobre ese asunto y se trata de una especulación, diferentes sectores políticos están considerando presentar una propuesta a la plenaria del Senado para que se conforme una comisión médica con la finalidad de hacerle un completo examen médico al presidente Petro. Carolina Arbeláez, representante de Cambio Radical, explicó que, aunque no hay legislación alguna que obligue a dicho examen, las bancadas sí pueden tramitar ante la presidencia del Senado que se pida ese diagnóstico médico al presidente de Colombia. Contexto. ¿Dónde está Gustavo Petro? El presidente dejó plantado a un grupo de personas que lo esperaban desde las 7 de la mañana en Cartagena. La solicitud es que a través de la presidencia del Senado se solicite un parte de salud del presidente Gustavo Petro. Que se solicite ante la Academia Nacional de Medicina que acompañe esta comisión con la Federación Médica Colombiana y un tribunal de ética médica que permita practicar el examen médico pertinente. La legisladora cree que es urgente que el país conozca el estado de salud del presidente para acabar con las especulaciones porque al tratarse del jefe de Estado, es un asunto de interés público. Es importante conocer el estado de salud del presidente, no es normal y preocupa la causa por la cual no puede cumplir su agenda. Hay que tener claridad con el país y si tiene algún problema de salud, se debe conocer. En el Centro Democrático, se hará la misma solicitud ante el Senado. El representante Cristian Garcés cree que hay un vacío en la Constitución política porque no hay un artículo que obligue a un examen para el mandatario. Foto, Guillermo Torres Semana. El representante Cristian Garcés también cree que hay un vacío en la Constitución política porque no hay un artículo que obligue a un examen para el mandatario. Radicaremos el martes 22 de agosto una proposición para que sea aprobada la solicitud del examen médico ante una junta médica para tener un dictamen que permita saber si tiene la condición necesaria para gobernar el país o si tiene una situación de incapacidad absoluta que lo obligue a dejar el cargo. El vicepresidente de la Cámara de Representantes, Juan Espinal, acompañará dicha proposición que se radicará en la plenaria del Senado al considerar que los rumores sobre una posible enfermedad pueden afectar al país. Podríamos ahorrarnos el trámite si el presidente Petro les dice la verdad a los colombianos sobre sus ausencias. Ese asunto no es normal y es la imagen del país. Si él está en un tratamiento tendría la obligación constitucional de informarle al Senado, aunque uno espera que esté bien de salud, dijo. Contexto. Las extrañas ausencias de Petro. Enrique Gómez dice que el presidente puede ser objeto chantajeable de quienes lo cuidan y conocen los secretos de sus faltas. Los tres congresistas coinciden en que algo no está bien en la Casa de Nariño y que los colombianos tienen derecho a saber qué pasa. No obstante, indican que ojalá estén equivocados y el mandatario no tenga enfermedad alguna. Además, como saben que su petición generará un debate político, aclaran que la solicitud no tiene como finalidad intentar sacar al presidente Petro, sino tener una claridad sobre su estado de salud. Dicha petición al Senado se basará en las evidencias conocidas por el país sobre los constantes incumplimientos del presidente y se pedirá que dicho examen se haga lo más pronto posible. Sin embargo, como no hay jurisprudencia sobre esta materia, si se aprobara la petición, el mandatario tendría la potestad de decirle sí o no al diagnóstico.
Si bien no es habitual que se haga esta petición sobre un mandatario, hay ejemplos de que el Senado sí puede pedir estos exámenes. En 2012, cuando Juan Manuel Santos fue presidente y resultó afectado por un cáncer de próstata, se le informó al Senado sobre la enfermedad y el tratamiento que debía cumplir. El vicepresidente de la Cámara de Representantes, Juan Espinal, acompañará la proposición que se radicará en la plenaria del Senado al considerar que los rumores sobre una posible enfermedad pueden afectar al país. Foto: Alexandra Ruiz Poveda Semana. De inmediato Roy Barreras, quien era presidente del Senado en esa época, pidió un completo examen médico al entonces vicepresidente Angelino Garzón, quien también padecía una situación médica. Sin embargo, dicha petición de Barreras se interpretó como una manera de sacar a Garzón de la vicepresidencia por las diferencias políticas que tuvieron en ese momento. De hecho, el mismo Garzón dijo en ese momento que me saque no como un hombre que conspiró contra el presidente, sino como un luchador por el respeto a la democracia y a la Constitución Política Nacional. Barreras terminó desistiendo de su propuesta, pero pidió a la Procuraduría General de la Nación que revisara el asunto. Esa polémica se acabó pronto, Santos y Garzón siguieron en sus cargos, pero más de una década después se preguntan en el Congreso si a nadie del pacto histórico le importa lo que pasa con Petro.